Hola, mi nombre es Amanda Posiak-Menin. Yo soy estudiante del Magíster de Epidemiología y en esta instancia les voy a presentar mi trabajo final del ramo de método científico cualitativo. El título de mi trabajo es Determinación de estrategias para la identificación de experiencias traumáticas en trabajadores de salud de urgencias y unidades críticas en el escenario post-COVID-19 en Chile, un estudio cualitativo. Entonces, hablando un poquito del problema, las patologías psiquiátricas son muy prevalentes en el mundo occidental moderno y cobran una especial relevancia en los trabajadores de la salud, que muchas veces manifiestan síntomas del denominado burnout, ¿ya? Y otros trastornos de ánimo que muchas veces son subdiagnosticados. Luego llegó la pandemia de COVID-19 y se ha descrito un aumento de la prevalencia de los síntomas de estrés postraumático en esos trabajadores de primera línea, que son los trabajadores de servicio de urgencias y unidades pacientes críticos. Y hay evidencia que sugiere que en esta población, digamos, de trabajadores consideradas críticas, ellos tienen hasta un 73% de síntomas de estrés postraumático, que puede durar varios años después del fin de la pandemia. Y altos niveles también de estrés que son reportados en hasta un 80% de estos trabajadores. Obviamente depende de las características personales de los trabajadores, del nivel también de exposición a los pacientes críticos y la falta de insumo y soporte obviamente de las organizaciones. Vemos acá muchos estudios que hablan obviamente de esta alta prevalencia de síntomas postraumáticos en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro estudio? Es entender el origen del malestar de los trabajadores de salud de las áreas críticas, o sea, UTI, UCI y servicio de urgencias, luego de la pandemia del COVID-19 en los centros hospitalarios de Chile y evaluar mediante un estudio de teoría fundamentada qué estrategias podemos utilizar para identificar de mejor forma y poder tratar eventualmente las experiencias traumáticas en estos trabajadores. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el origen del malestar de los trabajadores de salud del área crítica, ¿cierto? UTI y servicio de urgencias, luego de la pandemia de COVID-19 en los centros hospitalarios de Chile y qué estrategias se pueden utilizar para identificar y posiblemente tratar los síntomas relacionados al estrés postraumático en esos trabajadores? Entonces, para encontrar el diseño, ¿cierto? Buscamos cuáles son las características del problema. Hay mucha evidencia que respalde que el estrés postraumático está asociado al trabajo de la salud, pero hay poca evidencia enfocada en determinar las estrategias para identificar las experiencias humanas traumáticas y que entregue sugerencias de cómo evitarlas. Entonces, por eso elegimos un trabajo de teoría fundamentada, cualitativo. En el caso del estudio, se seleccionará la muestra por conveniencia, ya serán participantes de fácil acceso en los servicios de UTI, UCI y servicio de urgencia en los hospitales seleccionados y que estén dispuestos obviamente a participar del estudio. Serán reclutados por lo menos en dos hospitales distintos, 20 participantes en el hospital A y 20 en el hospital B. Y de estos, 10 participantes de UTI-UCI y 10 participantes de urgencia de cada hospital. La edad esperada de nuestros participantes es de 20 a 65 años y dentro de los criterios de inclusión es que estén contratados por al menos 22 horas semanales en una de las siguientes unidades, servicio de urgencia o UTI-UCI, y ser trabajador de salud de alguno de los estamentos, kinesiólogo, médico, enfermero o técnico paramédico, para que estén en contacto con pacientes más graves. Como criterio de exclusión es que tenga alguna enfermedad psiquiátrica diagnosticada y que esté actualmente sin tratamiento ni control, ¿ya? Pero sí pueden estar, sí pueden participar los pacientes que estén compensados de su enfermedad o en tratamiento. Para la recolección de los datos se utilizarán métodos combinados. Primero el entrevistador va a hacer una entrevista semiestructurada personal a cada participante, en la cual se busca entender la experiencia vivida durante y post pandemia. También buscar dirigidamente síntomas y signos de estrés postraumático y burnout de los mismos participantes. En ese caso se elige hacer una entrevista personal, ya que grupos focales no serían una buena idea en buscar síntomas depresivos, ya que algunos temas pueden ser un poco sensibles para abordar en grupo. Ya puede dejar a los participantes un poquito incómodos. Las entrevistas se realizarán mediante la plataforma Zoom por el entrevistador
y obviamente con la autorización previa del participante. Y se grabará solamente el audio de forma anónima para que después sea transcrito y analizado por el grupo. El tiempo propuesto para esa fase de recolección es de 2 meses. Y después de haber finalizado la parte de entrevistas semiestructuradas y mientras se termina de transcribir, se realizará la fase de observación participativa activa, acompañando a 2 participantes de cada servicio, o sea, 8 participantes en total, durante un turno de 12 horas en urgencia o UTI, en el cual el investigador participa en todas las actividades, pero como observador. Esa técnica ayudará a entender cómo se distribuye la carga de los trabajadores de la salud, los descansos, cómo es el trato con los otros compañeros y los jefes, cómo es el trato con los pacientes. Y esa fase de recolección de datos se propone realizar en un mes y se tomará nota de todo lo ocurrido para después ser analizado por el mismo investigador. Por último, para el análisis de datos se realizará mediante teoría fundamental, que será la base para poder establecer una teoría basada en los datos extraídos y analizados. El proceso será repetitivo e iterativo, tanto de recolección como de análisis de datos, para analizar la información recogida de manera inductiva y de forma comparativa. Se analizarán los datos al mismo tiempo que se van recogiendo, ¿ya? Para así poder formar códigos que se clasificarán después en categorías. Y será una codificación inicial, intermedia y avanzada para poder luego generar obviamente, los datos de la teoría fundamental. Los investigadores van a analizar también los datos de manera independiente y luego de forma conjunta mediante reuniones de Zoom que van a ser programadas de forma periódica para comparar los hallazgos de las entrevistas y de las observaciones. Y se realizarán análisis continuos hasta llegar a la saturación teórica, ¿ya? O sea, cuando ya tenemos información repetitiva. Y al momento de ir analizando los datos, nos daremos cuenta de cómo esos se van relacionando con el problema, o sea, la creación de memos. ¿Cuáles son los comentarios finales y qué es lo que queremos buscar con ese estudio? ¿Qué se sabe hasta ahora? Tenemos evidencia de que hay una mayor prevalencia de estudios de estrés postraumático y malestares en los trabajadores de salud, que se ha empeorado con la llegada de la pandemia del COVID-19. Pero, ¿cómo podemos identificarlos en los trabajadores? ¿Cómo podemos comprender mejor este problema? ¿Esta información nos sirve para las pandemias y tragedias futuras? Muchas gracias.